Ahí se inició la grabación. Entonces hoy día estamos a martes 16 de marzo 2021 para que nos ubiquemos y comenzamos entonces nuestra sesión para revisar en qué estamos con este magno proyecto, cómo vamos, dificultades que tengamos, dónde estamos, cómo seguimos. Ese es el punto. Exacto. Ya, oiga, profe, yo esta semana comencé a avanzar. De hecho, quiero mostrarle ahora cómo voy en el avance y después de esta sesión enviarle este informe para que usted lo pueda ir corrigiendo. Y sobre la misma quería comentarle que en realidad, por lo menos, yo creo tener ya la película clarita para lanzarme con este capítulo, pero he ido recolectando mucha información y me costó mucho tabularla. Empecé a juntarme con la empresa, fui a hacer las mediciones, ya hice las mediciones de iluminación para ver la situación actual, hice las mediciones de ruido, las mediciones de gases, revisé los procedimientos, tengo clarito cómo es la situación actual. Me falta materializar eso en la tesis, sí, en algunos puntos. He ido avanzando, pero me quedé un poco stand-by porque, por ejemplo, para determinar la frecuencia de cantidad de camiones que llegan, el sistema que tienen en la bodega es bien rústico. De hecho, ocupan una planilla Excel y imagínense que crean una hoja por cada camión y van anotando el dato. Entonces tuve que recolectar esa información para ir formándome un puro Excel y empezar a graficar y tener más o menos una estimación de ver cuántos son la frecuencia de camiones, cuáles son los tipos de camiones también que afectan el trabajo en altura. Entonces voy a proyectar y le voy a mostrar cómo voy. Me parece súper bien porque en el fondo ahí estamos nosotros. Entramos nosotros a hacer propuestas de mejoramiento, incluso mejorar en el más corto plazo, mejorar lo que tenemos. Tenemos esto y cómo mejoramos lo que hay. Mientras llegamos a consolidar la propuesta valorizada, ¿no es cierto?, para la idea de inversión esta que habría que pasar después por aprobación de los niveles que correspondan. Correcto, profesor. Oiga, ¿logra ver mi pantalla? Sí, estamos en el capítulo 3, marco teórico y metodología. Exactamente. El diagnóstico deberíamos dejarlo separado, sí. Marco teórico 1 y el diagnóstico lo tiramos al capítulo siguiente. Sí, Perdón, a ver, es que a lo mejor es otro tema. ¿Cómo dice el capítulo 3? Análisis de la problemática y diagnóstico. Pero entonces, ¿cuál es el de marco teórico? Mire, en realidad este es el formato que nos entregó la universidad, porque en el marco teórico ese nosotros lo desarrollamos acá, en el capítulo anterior, en el capítulo 2. Entonces, en rigor, aquí debía ir la metodología, el análisis de la problemática y diagnóstico, y esta vendría siendo actividades de diagnóstico y resultados, algo así. A ver, es que lo que no me queda claro es, el capítulo, el 3, ¿es marco teórico o es ya el diagnóstico? Este es el análisis de la problemática y diagnóstico. Pero es que cuando partimos ahí, el 3.1 dice marco teórico, ahí. Sí, aquí yo creo que hay una, o sea, este es el que debiese modificar. Este yo lo tomé del formato que me envió la universidad, pero esto ya lo tenemos avanzado en el capítulo 2. No, pero pongámosle ahí el título del 3 nomás. Exacto. ¿Cómo dice ahí? ¿Problemático o algo así? Análisis de la problemática y diagnóstico. Eso, claro. Claro, la problemática. Y más adelante, en alguna parte, como es análisis de la problemática. Y entonces el 3, ese sería, y terminamos con el diagnóstico. Problemática y diagnóstico, entonces. Y diagnóstico, para que entonces no sea incoherente, que pegue el título con el 3.1. Y diagnóstico. Ya, entonces, perfecto. Ya, profe. Ahí está, vamos. Mire, lo que habíamos conversado anteriormente era especificar en el 3.1 cuáles son las actividades que vamos a realizar para hacer el análisis de la situación actual o diagnóstico. Luego íbamos a hacer los resultados propiamente tal de los aspectos que íbamos a revisar para llegar a las conclusiones finales. ¿Ya? Que ese vendría siendo el 3.3. Perfecto. En el Hasta ahí estamos, ok. Todo el levantamiento aquí. Aquí vemos todas las perspectivas de la problemática. La miramos por todos lados. ¿Qué es lo que hay hoy día? Eso. ¿Cómo se hace?
Claro. Y aquí vamos viendo dónde son los puntos donde podemos fortalecer o cambiar derechamente. Ahí vienen las propuestas después. Exacto. En el 3.1, en las actividades del diagnóstico, esto principalmente lo enfoqué a detallar cuáles son las actividades que vamos a ir desarrollando para justamente ejecutar y tener el análisis de esta situación actual. ¿Ya? Aquí comencé, bueno, se lo voy a leer, pero último después, si tenemos una observación, usted me la comenta al tiro, la revisamos después, como guste. Pero en el análisis de la situación actual se describe la forma en que se desarrolla la actividad de encarpe de camiones en la bodega de productos terminados de Celulosa Arauco, Sociedad Anónima, Planta Alicante. Para el desarrollo del diagnóstico se realizará un levantamiento donde se detallarán todas las actividades, recursos, roles y metodología de trabajo existentes en el área, de manera de describir la situación actual de la mejor forma posible. Para aquello se revisará la documentación existente y se efectuarán entrevistas con el personal del área que desarrolla y también quienes lideran estas actividades. Adicionalmente, se efectuarán las mediciones ambientales basadas en la legislación existente, específicamente el Decreto Supremo 594, el cual aprueba el reglamento sobre las condiciones ambientales básicas en los lugares de trabajo. De esta forma se identificarán los parámetros actuales en condiciones de iluminación, temperatura, humedad relativa, ruido y exposiciones a sustancias que puedan causar efectos tóxicos. En este caso, el monóxido de carbono, que es uno de los agentes que también figuran en el 594. En rigor, estos son como los parámetros o los apartados que tiene el 594 en base a normados. Es un poco lo que extraje del 594 para aplicarlo en la bodega. Y con la información obtenida se aplicarán técnicas de mejoramiento continuo, tales como análisis de 5×K y diagrama de Ishikawa, y así lograr identificar las causas raíces del problema. Esas es como las actividades que vamos a Estamos. Sí, como un mapeo global, ok. Esa sería una buena introducción a lo que es el diagnóstico. Bien. Ya. Ok, profesor. Luego, mire, el resultado del diagnóstico lo dividí en ciertos puntos, en ciertos ítems. Primero, una descripción de los aspectos organizacionales. Aquí lo que básicamente estoy detallando un poco explicando que la operación de la bodega de productos terminados también está externalizada a una empresa externa, o sea, externalizada a la empresa de servicios de Starte. Estas son las funciones que tiene la empresa, que van relacionadas también con el encarpe, el amarre, el movimiento de la celulosa entre la línea final, el almacenamiento bodega y el despacho al camión. Los horarios y el personal que trabaja en los distintos horarios. Bueno, eso básicamente, que son como algunos datos generales y aspectos como organizacionales del funcionamiento de la bodega. Luego tengo la descripción de la actividad, que esto es un poco en lo observado en terreno, además de los procedimientos. ¿Un comentario de lo previo? ¿Un comentario? Sí, adelante, profe. Ya. Si hacemos un levantamiento, esta primera parte sería como organizacional. Entonces, ¿quiénes laboran ahí? ¿Cuáles son las personas? ¿Qué funciones cumplen? ¿A quién reportan? Y ahí empiezan a aparecer las cosas. ¿Cómo se hace la tarea hoy día? Entonces, describir completamente eso, los recursos que se usan, si se necesita alguna cosa especial, si se necesita algún tecla especial, todo eso que vaya ahí en esa parte. Entonces, ahí, esa es de cómo está organizada, o esa es la forma organizacional, cómo se hace la tarea. Y ahí, entre medio, como dijimos ahí, a quien reporta, entonces también ahí vamos, de inmediato va a saltar a la vista que se trata de una tarea externalizada. Con eso tenemos un primer enfoque, un primer punto que sería cómo se organiza la tarea, cómo se organiza la ejecución de la tarea. Perfecto. ¿Estamos? Perfecto, profesor. Clarito. Luego viene la descripción de la actividad. Mire, aquí yo lo tengo bien detallado. No sé si gusta, después se lo envío para que lo revise, lo vamos revisando al tiro, o se lo explico si hago como es muy extenso, mejor comentémoslo nomás, porque si no nos vamos a parar mucho en la lectura. Pero perfecto. Está claro, ya tenemos cómo se organiza la tarea. Ahora, ¿qué se hace? ¿El qué ahora? Perfecto. Exacto. ¿Qué se hace? Claro, esto lo traté de llevar con harto detalle, tampoco así no irme al tornillo, pero sí en las funciones que realiza el encarpador, en el paso a paso, desde que comienza la carga del camión, cuándo se sube, a qué altura, cuántas veces más o menos se tiene que subir del camión, cuántas se baja,
cómo hace el encarpado, qué medios utiliza o los recursos que utiliza. Es como el paso a paso de la tarea hasta que ingresa el camión, realizan el bloqueo, hacen el proceso, terminan el encarpe, descienden del camión, desbloquean y lo despachan. Básicamente está todo explicado acá en 2 hojas. Bueno, aquí fui agregando algunos conceptos también que no son quizás muy conocidos, como clamp, y los fui agregando al glosario también. Sí, eso es importante, que el lector le quede claro la terminología propia del negocio. De hecho, Claro. todo negocio tiene su terminología propia. Entonces, acá se usa el término nomás, pero si alguien tiene duda, que eso esté apoyado, que en el glosario le expliquemos de qué se trata cada cosa. Exacto. Ya, eso es básicamente lo que está acá. Puse alguna masa también de las carpas, los no sé, 42 kilos que se utilizan dos, de dónde se retiran, cómo las instalan, algunos elementos de protección personal que utilizan. Básicamente es el detalle de todo el proceso. Y luego, ¿sí? Dígame, profe. Sí, yo creo que con lo que estamos aportando es correcto. Estamos, como digo, cada uno de los temas que se desarrolle con la mayor precisión posible para que quede muy claro al momento de llegar cuál era el piso, cuál es la base, sobre qué base vamos a construir este edificio. ¿Ya? Entonces el edificio mirarlo por todos lados. Eso, perfecto. Correcto. Y damos el resumen aquí. ¿Cómo se organiza? O sea, la gente que trabaja. Y después, ¿qué es lo que se hace? Y lo más completo posible la tarea. Para que no nos demoremos tanto, es suficiente con que lo comentemos nomás. Y después, como me lo hace llegar ese, entonces yo lo miro en detalle Ya. y ahí hacemos los aportes. Me parece. Ok, profesor. Perfecto. Ya, profe, mire, con respecto a esto, bueno, aquí lo que me falta es materializar la información que tengo, trasladarla a la tesis. Como le decía, los tiempos de carguío, pintado, encarpe y amarre de camiones, tuve que empezar a tabularlos en un Excel y los grafiqué, los tengo acá. ¿Ya? Porque, bueno, ahí me explicaban que justamente hay 3 tipos de camiones principalmente que llegan a la bodega. Camiones planos, camiones con carro y camiones cortina. Cada tipo de camión, y dependiendo de la cantidad de encarpadores que realizan el proceso, van modificándose los tiempos. Obviamente, mientras más encarpadores utilizan para hacer un proceso completo con un camión, los tiempos de pintado, encarpe y amarre disminuyen. Estos son los datos que me proporcionó la empresa y los traté de ir graficando. Entonces, bueno, por aquí, por otro lado, tengo los arribos también de los camiones, que aquí me di un trabajo bien importante porque, como le decía, la empresa tenía una hoja por camión, desde julio hasta la fecha. Entonces llegaba un camión y creaban una hoja nueva en una planilla Excel. Entonces me costó un poquito llegar a los datos. Sin embargo, con esa información tengo que empezar ya a establecer justamente lo que le estaba comentando, es decir, cuántos son los tiempos que se demoran. Estos son tiempos promedios, sí, que fue un análisis que hizo la empresa y que me los proporcionó, e ir estableciendo cuáles son los tiempos con X camión, con Y cantidad de encarpadores, etc. Y ahí hacer como el detalle y trasladar esa información y explicarla acá en este punto. Con la frecuencia de arribo de camiones muy similar, es decir, ya tengo los datos tabulados, ya sé cuántos camiones llegan, de qué tipo, y esa información ir explicando acá cuáles son los tipos de camiones que llegan, con qué frecuencia, cómo se programan, quién hace la programación, cuánto es la capacidad máxima, y colocar los datos reales de forma mensual. Y bueno, y ahí puedo sacar algunas otras tendencias como promedio o los máximos y mínimos que se han hecho en algún mes, como para complementar acá. Bueno, ahí... El análisis queda claro. Bien. Si en el fondo trajinemos el proyecto por todos lados, por todas las perspectivas. Claro. Es como si un edificio lo miramos por todos lados, le hacemos un levantamiento arriba, abajo, un perfil, una planta, por todos lados. Y entonces decimos, y este es el terreno sobre el que vamos a edificar. ¿Bien? Y sobre eso entonces van a aparecer algunas debilidades, como por ejemplo eso que se encontró ahí. Habría que preguntarle a una persona, a ver, muéstrame tú la recepción del camión del día, por poner un número, el 15 de diciembre del 2020, muéstrame la recepción. Claro, y ¿sabe qué es lo entretenido, profe? Que
no sé si usted ha escuchado de un software que se llama Cisco, que es un software que se utiliza harto en logística, por lo que he estado averiguando, y que ese software es el cual programa los despachos. Ahí uno puede estar observando en línea los camiones que llegan, los que ya están, los que tomaron hora, porque aquí hay algunos horarios establecidos también para llegar. Sin embargo, la gente que es la administradora de la empresa, porque normalmente ellos son quienes trabajan ahí casi todo el día solo, no conoce mucho el programa. Entonces, este programa yo estoy seguro que puede generar los mismos reportes que yo estoy haciendo, pero no he podido conseguírmelos porque los mismos usuarios no saben utilizarlo. Entonces, ahí, bueno, eso también es algo que se puede comentar y bueno, no sé si ponerle mucho foco, pero podría ser... Me parece haberlo escuchado. Claro. Pero es un detalle que podemos mencionar trabajar hacia adelante. O sea, ahí hay un flanco que habría que investigar. Y hasta ahí llegamos por ahora, después vamos, revisamos, investigamos. Pero sí, está correcto ahí respecto de lo que estamos nosotros mencionando. Así que a mí me parece bien. Perfecto. El otro punto, profe, eran las mediciones de las evaluaciones ambientales. Aquí, como les decía, yo ya hice todas las evaluaciones correspondientes. Medí ruido, medí iluminación. Por lo general está bien, hay algunos detalles que obviamente los voy a mencionar acá, porque, por ejemplo, la iluminación en la bodega en general está bien, pero cuando se posiciona un camión y se carga con celulosa, obviamente hay algunos puntos ciegos, por así decirlo, donde no llega la iluminación correspondiente y no se cumplen los 150 lux que establece el decreto. Entonces, ahí puedo mencionar algunas cosas. Esto también, como tengo los borradores, he estado trabajando en llevarlo a algún planito para detallarlo y mostrarlo acá. Entonces, le he puesto trabajo a eso. He estado haciendo los planos y colocando los puntos de medición, los parámetros que me arrojó la medición y los puntos de referencia establecidos en el decreto supremo. Entonces, eso también me ha llevado un poco de tiempo que no lo he podido materializar aquí en la tesis, pero como les digo, me siento conforme porque ya tengo todos los datos para poder hacer el diagnóstico y empezar ya a meter la información a la tesis. Entonces, aquí en este punto, la idea es justamente ir explicando cómo está la iluminación en el área, explicar que existen X cantidad de luminarias, que estas son de LED, que se encuentran distribuidas de cierta forma, como lo indica el plano, los puntos de medición se efectuaron en tales partes, en horarios nocturnos, con camión y sin camión, y ahí ir estableciendo los valores que me dio. Lo mismo con el ruido, y lo mismo con la emanación de gases y con la temperatura. Ese punto para colocarlo acá. No sé, profe, si tiene algún comentario. Es que sobre las evaluaciones que tengamos, esas hay que usarlas nomás. Porque eso nos va a decir si estamos ok o no en ese punto. Habían algunas dudas, pero si, por ejemplo, tenemos mediciones de polvo en el ambiente para dar cumplimiento a lo que dice la norma de calidad de aire, o calor, o cualquier otra medición que haya hecho ahí, la mutualidad, perfecto, eso lo usamos nomás y eso, por lo tanto, el resultado de eso para nosotros es una entrada. O sea, ese es el contexto en el cual se desenvuelve el proyecto. Perfecto. Y no hay más comentarios ahí porque ahí usamos la información. Ahora, si uno está medio complicado, wow, ahí no sé si es el caso. Si alguno tiene alguna, por ejemplo, que exista exceso de material particulado, que es un tema muy relevante. Eso ahí hay una serie de ensayos que hace, usted los conoce mejor que yo, seguramente. Le ponen ahí un filtro, ¿no es cierto?, a los personajes que están sujetos a la tarea, y en una condición normal, de un turno completo, ahí muestrea y se lleva esos filtros para determinar qué cantidad de material particulado fino está aspirando esa persona, e incluso más la mutualidad podría llegar a saber qué tipo de material es, o sea, que haga un análisis químico, decir, oye, no, esta cosa es algo peligroso, etc. Entonces, pero eso, en el fondo, también podría decir, oye, la conclusión, porque ahí tomamos la conclusión, no, se hizo esto con tal fecha y dio tal resultado. Ok, y sobre eso construimos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otra debilidad. Habría que ver entonces esa debilidad. Por supuesto, un plan de mejora para que sea el corto plazo, puede ser, pero nosotros que lo incorporemos para que en la propuesta de mejoras, en la propuesta de inversión, esté contemplado que no tengamos ese mismo problema. Probablemente
a lo mejor si la tecnología cambia, a lo mejor cambiamos alguna de las condiciones que hay ahí y seguramente el problema desaparece, puede ser. O a lo mejor, Sí, claro. no, esta cosa encarpa nomás y las condiciones son las mismas, entonces ahí tenemos otro problema y por lo tanto forma parte colateral del objeto principal del proyecto Correcto. que es que automaticemos la etapa de encarpado, ¿no? Ese es mi Sí, correcto. comentario. Sí, sin embargo, aquí, claro, hay algunas evaluaciones que pueden afectar justamente o apuntan directamente a la posibilidad de caída a distinto nivel, como la iluminación, por ejemplo, que justamente hay algunos puntos ciegos y podría eso ser un factor que favorezca una caída del personal. Entonces, eso puede salir ahí de una de las conclusiones. Luego, bueno, el otro punto es identificación de peligro y evaluación de riesgo. Ya tenemos la evaluación de riesgo en base a la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, que eso también la voy a ir colocando acá. Voy a ir explicando cómo se detalla la tarea, cuáles son las tablas o los factores que se utilizan para evaluar la probabilidad y la consecuencia, y a ir explicando que la actividad está evaluada como significativa de acuerdo a esta metodología. Y luego aquí, profe, aquí tenía unas dudas. Ya estos son como los antecedentes para poder tener un análisis de la situación actual. Y aquí ya quería aplicar algunas herramientas que tengo la duda si colocarlas acá o en las conclusiones del diagnóstico. Por ejemplo, hacer una aplicación de un análisis de 5 por qué, porque hasta aquí ya voy a tener identificado, por ejemplo, el problema que estamos barajando en este informe, que es la probabilidad de caída de una persona, y ya tenemos ciertas variables, hay cierta información que podríamos quizás, yo creo, y tengo la seguridad que puedo construir ya un análisis de 5 por qué con esta información, y a la vez con lo mismo hacer un diagrama de Ishikawa. Lo que tenemos que tener en claro, don Cristian, es que estamos hablando de que vamos a aplicar herramientas que se usan para el mejoramiento continuo. Y esas Correcto. herramientas lo que hacen es que afloren dónde están las brechas, los puntos Correcto. susceptibles de mejoramiento. Entonces, con el expertise que tiene usted de la planta, seguro que el 5 por qué y Chicago no debe ser gran problema para nosotros. Porque, por ejemplo, podemos decir, 5 por qué. Claro. ¿Cuál es el tema? Excesivo tiempo encarpado. Y entonces la segunda pregunta sería, ¿y por qué hay un excesivo tiempo encarpado? Porque la tarea es manual. ¿Y por qué la tarea es manual? Porque se ha establecido que se realiza con 5 personas. ¿Y por qué se realiza con 5 personas? Y etcétera, etcétera, hasta que al final llegamos a una conclusión de decir, entonces aquí hay un tema que falta, por ejemplo, aquí entonces la eficiencia de este proceso a nivel manual no puede llegar más allá de lo que tiene en el minuto contemplado, por ejemplo. Entonces, Claro. pero que aparezcan ahí los problemas de ese análisis. Para eso sirven esas herramientas. Y en Ishikawa, un pescado, la cabeza del pescado, ¿cuál es el problema? El problema es excesivo riesgo al hacer la tarea de encarpado. ¿Ya? Y ahí la espina gruesa. Vamos con las personas. En personas, en metodología, en equipos y en condiciones de trabajo, por ejemplo. Y entonces cada una de esas va a salir una rama de donde tiene que aparecer cuáles serían los problemas que habría que atacar, que abordar para que esa condición de riesgo la reduzcamos. Correcto. Y con eso yo terminaría como la descripción, o sea, la etapa del diagnóstico. Cosa de esos resultados, hacer un resumen de las conclusiones, es decir, ya establecerlas ahí teniendo esos datos. Y ahí quedé, pues, profe. Pero es que, a ver, lo que nosotros no me recuerdo exactamente dónde estábamos la vez anterior, pero haciendo un resumen somero así, lo que teníamos era descrito el lugar de aplicación, el capítulo 1, por así decirlo. Entonces eso estaba ok. Después, el marco teórico que tiene que estar muy conectado con las herramientas que vamos a usar para el trabajo, para resolver la problemática que estamos desarrollando. Y ahí particularmente era relevante todo lo que es el tema de las evaluaciones. Técnica, económica, social, ambiental. Y entonces también en eso es lo que estuvimos trabajando. También decíamos que era relevante incorporar algunas técnicas de mejoramiento continuo, y como ve ahí,
están apareciendo algunas herramientas de trabajo, así que habría que hablar algo en el marco teórico sobre los 5 por qué y Sí, sobre Ishikawa. Lo tenemos en el marco teórico. ¿Lo tenemos? Sí. Estamos listos. Perfecto. Ahora hay que aplicarla nomás. Exacto. Así que a mí me parece, tenemos lugar de aplicación y entonces estamos haciendo el levantamiento del diagnóstico. Y de nuevo, todos los enfoques que nos permitan tener una clara evidencia de dónde están las debilidades que fundamentan la problemática. Y a mí me parece que vamos bien encaminados. Ahora, estas otras herramientas nos van a permitir que afloren los problemas. Ojalá algunas situaciones base de el por qué de repente a lo mejor el tiempo que se demora puede que sea mucho, puede ser eso, por ejemplo. ¿Y por qué es mucho? Claro. Seguramente a lo mejor el gran tema ahí puede ser porque, bueno, porque hay tareas manuales que no tienen no tienen más velocidad que esa. ¿Y por qué es mucho riesgo? Porque hay que hacer en altura y la gente tiene que subirse, seguramente por ahí, trabajo de las personas. Y las herramientas esas de Ishikawa y 5 por qué vienen a ayudarnos a poder que aparezcan de manera que no sea una cosa sacada de bajo el sombrero, sino que usando las herramientas de gestión que se han revisado en el desarrollo de la carrera, ahí que aparezcan lo que nosotros vamos a ¿cómo se llama?, a aplicar para poder hacer un estudio ingenieril y llegar a las causas basales. Correcto. Ajá. Sí, profe. De hecho, bueno, en un inicio estaba un poco preocupado porque pensaba cómo desarrollar este capítulo, me había complicado, pero ahora con la clase que tuvimos la semana anterior, más toda la información que ya por lo menos la información la tengo, así que me falta empezar a traspasar datos acá, ordenar un poco algunos diagramas, pero ya estoy más tranquilo porque ahora ya tengo que empezar a llenar en la tesis nomás el informe. Así que por lo menos ya quedé bien orientado hacia, por lo menos en este capítulo, hacia dónde tiene que ir direccionado. Ok. Ok. Sí. Oye, a mí me parece que no tenemos que desesperarnos demasiado. Yo creo que vamos avanzando bien. Y lo importante es hacer un buen análisis que tenga buenos fundamentos para poder ir construyendo este trabajo, este proyecto. Y de manera que secuencialmente vayamos dando solución, pero a los problemas que aparezcan o que surjan de un análisis ingenieril. Aquí también lo que podríamos, creo yo, lo que puede ser hablar algo de los estudios de métodos de trabajo y mejora de métodos de trabajo, porque eso también forma parte del tema. Seguramente si aplicamos eso nos va a llegar a la conclusión que a lo mejor tenemos un techo, un límite, que es haciendo estas tareas en manual probablemente no podemos tener más eficiencia, puede ser eso. Y entonces eso también nos puede fundamentar. En conclusión, entonces el proyecto, la problemática, resuelve los problemas basales porque ahora el trabajo que hacen las personas lo hace una máquina, un equipo que tiene tal y tal. Y ahí entramos ahora en detalle de cómo llegamos a la solución. Ya, ahora, habría que ver cuántas tecnologías permiten resolver el problema. Y ahí viene de nuevo las matrices multicriterio y todo lo que podemos hacer nosotros. Claro. Digamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 o 3, a lo mejor estas son las 3 potenciales, y aquí con la matriz multicriterio llegamos a que la mejor solución, la propuesta es tal. De eso se trata. Claro. Sí. Profe, ¿me da un minutito que llegó mi señora? Le voy a abrir la puerta y vuelvo al tiro. Pero por supuesto, vamos nomás. Adelante. Hola, ¿cómo están? Ya. Hola, hijo. Ya, profe, ahora sí. Un besito. Gracias, hijo. Ya. Ahora sí, profesor. Mi opinión es que el camino que se está siguiendo es el camino pretendido. Así es que hay que seguir aplicando las herramientas estas, y en la medida que a lo mejor alguna herramienta de repente que necesitemos y no la tenemos referida en el marco teórico, entonces volvemos atrás y eso se queda resuelto en la medida que, ¿no es cierto?, incorporamos ahí una metodología tal o cual. Pero hasta aquí, por lo que yo veo, tenemos toda esa espalda cubierta, así que por lo tanto, aplicamos nomás. Ok, profe, yo voy a subir este avance a Dropbox y de forma paralela voy a seguir avanzando en la otra información.
ningún problema. Yo lo reviso en más detalle porque es un poquito más extenso y la idea es que tampoco estemos leyendo aquí, sino que porque si no nos vamos a demorar mucho. Entonces ahí ya me queda claro dónde vamos y sobre eso yo entonces hago algún aporte para, puede ser de estructura, de forma, de redacción, qué sé yo, lo que ya llevamos, para ir consolidando los avances. Ya, profesor, me parece. Con respecto a la carta GAN, bueno, también la he estado elaborando, así que voy a... Bueno, no la tengo acá incluida, pero la voy a agregar también estos días para nuestra próxima reunión. Esa hay que tener la mano para la presentación del informe Avance Cero. Ok. Ahí se va a necesitar, entonces hay tiempo todavía para hacer eso. Pero con lo que hay aquí ya hay material ya para poder defender el Avance Cero. Yo creo que faltaría la carta GAN nomás porque el resto lo tenemos. Si uno hace una revisión de nuevo. Lugar, lo tenemos. Problemática, también. Objetivo general y específicos, también. Metodología, cómo lo vamos a resolver, también. Y entonces nos faltaría eso, marco teórico también, ¿no es cierto? ¿Cuál es el marco teórico típico? Y después finalmente decir, y la carta, los plazos establecidos, más o menos los plazos para el desarrollo de este proyecto son tales o cuales, y eso lo va a apoyar la carta GAN. Fíjese que de todo lo que estoy mencionando, solamente faltaría la carta GAN. Muy buen avance. Ya. Se ve difícil que esto que tenga que presentar eso dentro del mes de marzo, ¿eh? Porque la próxima semana ya estamos ya en víspera ya, y la siguiente pasamos para abril, así que seguramente en abril va a ser el avance cero. Sí, profe, lo que leí fue en abril, y creo, si no me equivoco, es el 14 de abril o por ahí. Sí, se ve razonable. Se ve razonable. Sí. Profe, me quedaba una duda nomás que en esta parte de la problemática y diagnóstico no he tenido como antecedentes económicos y no sé si es necesario incorporarlo. Por ejemplo, el valor de una HH de un encarpador, el valor de una hora extraordinaria del administrador o del No, si nosotros podemos darle ese detalle también en el diagnóstico, decir cuánto está costando hoy día, y a lo mejor eso también lo usamos con referencia. Ahora habría que ver ahí porque tenemos, ¿cuántos son los encarpadores por turno? Son 6 los que trabajan en horario hasta las 18:30 y luego de las 18 hasta las 22:30 quedan 4. ¿Y en la noche se encarpa o no? No, se trabaja desde las... Aquí me equivoqué porque es desde las 9 a las 17:30 y luego desde las 18, perdón, es 18:30 y desde las 18:30 a las 22:30. Ese hace 4 horas nomás el de la tarde. Sí, correcto. No se traslapan, podría haberlo hecho llegar antes, para que hagan los 2 8 horas. Claro que en todo caso tendría un ejército de 10 personas en 5 minutos. De hecho, profe, sí, hay un traslape acá. Estos viejitos, en realidad esta es como la jornada queda desde esa hora con esa cantidad de equipos, pero sí efectivamente hay unos encarpadores que hacen un traslape para cumplir con sus 45 horas semanales. Perfecto, sí, para allá iba la pregunta. Ahora, oiga, si no tenemos referencia, bueno, hacemos uso de nuestra batería de esto. ¿Cómo podemos decir aquí? La regla del dedo derecho, como dicen los gringos. Nosotros lo que sí sabemos es cuánto vale el sueldo mínimo, ¿cierto? Correcto. 350 más o menos, dividido por 180, eso da como 2.000 pesos la hora. Sí. Y lo otro, profesor, es que Arauco tiene precios mínimos establecidos. Entonces, por ejemplo, acá cada viejito parte de los 500.000 pesos. Y yo creo que eso debiesen ganar más o menos los encarpadores. Entonces, mire, con ese valor ya podemos sacar un proporcional. Sí, pero claro, si lo tenemos, mejor todavía. Yo hubiera sacado de otra manera. Yo hubiera dicho, ese encarpador yo le pagaría un 50% más que el sueldo mínimo. Y ahí me da 450, no ando de lejos, ¿no? Claro. ¿Te fijas? Ahora, el supervisor, a ese le pago entre 2 y 3 veces el sueldo mínimo, así que ese tendría que estar entre unos 700 y un palo, más o menos, por ahí. Ahí yo creo que la información me la puedo conseguir, pero claro, con la persona que hablé ayer, ella no me los quiso entregar. Pero yo creo que sí. Y si no, lo hacemos una estimación nomás, porque en el fondo queremos saber cuánto vale la pega hoy día. Claro. Por el momento, ¿es necesario entonces incorporarlo acá, profesor? Si lo tenemos, mejor, porque mientras más completo sea el análisis, mejor los fundamentos para poder hacer las propuestas. Vamos a proponer algo que
Nos guste o no, lamentablemente vuelvo a lo mismo. Vamos a liberar recursos, como dice el economista, pero va a significar recortar dotación. Pero al recortar dotación tenemos el beneficio que la tarea se hace más eficiente, que los riesgos disminuyen, tenemos menos gente, y que entonces la tarea también es más fácil de gestionar. Está la gente justa y precisa y no tenemos manualidad en algunas cosas que seguramente son las más riesgosas. Claro. Perfecto, yo creo que por ahí está la cosa. Me parece. Ya, profe, yo voy a seguir trabajando ahora con la información y ahora dentro de la jornada le voy a subir esto para que quede en nuestra carpeta de Dropbox. Y yo de forma cansando. Sí, yo diría que con lo que hemos comentado es suficiente para esta interacción para los dos lados para ver en qué punto estamos. Ese era todo el punto. En qué punto estamos y cuáles serían los pasos a seguir. Ahora lo que pasa a seguir sería aplicar las herramientas de mejoramiento continuo para que afloren los problemas basales. ¿Cuáles serían las causas principales de la problemática que vía las propuestas de mejora son las que justamente queremos resolver? Perfecto. Y estamos cerca entonces con eso, una vez que aprobamos todo eso, estaríamos ya cerca de dar por cierre el capítulo de diagnóstico con las conclusiones del diagnóstico. Así termina el diagnóstico. Correcto. Muy bien, pues yo creo que hoy día por el tema de lo que hemos comentado, me parece que está abordado el tema, ¿no? No sé si tiene alguna otra consulta. Sí, yo creo que también, yo estoy bien tranquilo, ya tengo la información, ahora dedicarme nomás a todos estos días empezar a meterle a la tesis para ir avanzando y dejarlo ahí listo para que la próxima reunión ahí usted me pueda hacer sus comentarios. Perfecto, y mientras tanto, cuando suba el informe, también por supuesto yo voy a hacer ahí mi feedback. Sí, correcto. Y como aquí hay cosas que se comentan y a lo mejor son muy rápidas, qué sé yo, seguimos siempre teniendo como respaldo el video, la grabación del video, ¿ya? De las reuniones. Oiga, profe, estuve ¿Sí, señor? revisando, parece que el video de la semana pasada no lo cargó en la página. Wow, puede ser. Ya, lo voy a revisar porque sabe que eso de todas maneras yo los tengo guardados, así que están en la nube, por lo tanto, eso siempre están. Ya, voy a anotar aquí porque entonces quería decir que tengo que subir el video de la semana pasada. Hoy día estamos a 16, menos 7 serían 9. El 9 y el 16. Ya. Ya, yo me voy a preocupar que esas cosas vayan calzando, ¿ya? Vale, profe. Muy bien. Muy agradecido, profe, por su tiempo. Muy bien, pues. Aquí estábamos escuchando atentamente cómo vamos en el análisis de la situación. Pero lo que veo ahí, se le ha destinado tiempo y ya tenemos avances que se pueden ir mostrando. Y lo otro es que ir mirando siempre lo que se nos viene, o sea, el avance cero, ¿qué nos están pidiendo ahí? Y como digo yo, me parece que en general tenemos más o menos abordada la situación, quizá hay que ordenar un poquito más la metodología, cómo lo vamos a resolver, los pasos a seguir, y la carta GAN, y con eso me parece que estaría cerrado ya el avance cero. Perfecto. Muy bien, pues, dejamos hasta acá la reunión. Me parece. No habiendo más que tratar, se levanta la sesión. Muy agradecido a todos los que participaron y felicitaciones para los que no participaron. Vale, profe. Muchas gracias. Muy bien, hasta la próxima y seguimos en contacto. Y también voy a subir de inmediato la revisión una vez que tenga, que haya subido al Dropbox lo que llevamos redactado hasta aquí. Ok, vale, profe. Muy bien, que esté muy bien. Adiós. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Que esté muy bien. Chao, adiós.